sucesivamente hasta la cuota número 36, midiendo el tiempo en meses. Como ya sabemos que esto se trata de un problema de anualidad con las características de ser simple, cierta y ordinaria, lo único que me resta definir es qué son los 550 dólares, qué variables representa ser. ¿Qué sería para ustedes, chicos? El valor actual. El valor actual, ¿no? Si alguien no quiere el crédito, suman todos los ERES y lo llevan al periodo cero y tiene que darles 550. Ok, entonces, ¿qué datos tenemos identificados? Tendríamos un valor actual de 550, tendríamos una tasa I, que es 12%, tenemos un valor de J, que es 12, tenemos un valor de N, que son 36 meses, y el valor de R, que vienen a ser las cuotas mensuales, eso es lo que que desconozco, eso es lo que no sabemos. Esta es la incógnita, pero lo único que va a ser, lo único que sé con certeza es que es una cuota mensual. Entonces, si ustedes ya identifican las variables, automáticamente ya están definiendo qué fórmula van a utilizar, ¿no ve? Y van a utilizar la fórmula del valor actual de una anualidad simple, cierta y ordinaria. Porque para este tipo de anualidades solo tenemos dos fórmulas. Una fórmula que trabaja con valor actual y otra fórmula que trabaja con el valor futuro. En este caso, utilizamos la fórmula del valor actual. ¿Qué nos decía esa fórmula? Que R es igual a 1 menos 1 más I, en este caso como tenemos J, elevado a menos N por J, y todo eso dividido entre I sobre J. Esa es la segunda fórmula que ustedes ya la tienen. Entonces, de esta fórmula lo que tenemos que hacer es reemplazar la información que tenemos. Entonces decimos, tenemos 550, sí, ese es el valor actual, y todo eso es igual a un valor de que desconocemos cuánto es, que va a estar multiplicado por 1 menos 1 más I, 12 dividido entre 12, y todo ello elevado a menos 3 por J, que son 36 meses. Y todo ello lo vamos a dividir entre 0.12 dividido entre 12, ¿no? Ese sería el desglose de su fórmula aplicando los datos ya conocidos. Entonces, ya, como ustedes pueden ver, ya esta es la parte aburrida, en otras palabras. ¿Por qué? Porque ya es aplicar una fórmula y como una receta de cocina, empiezan ustedes a colocar la información. O sea, la habilidad está básicamente en reconocer de qué tipo de problema se trata y qué herramienta van a utilizar. Ya por lo demás es sumamente sencillo, ¿no? Entonces, verifiquen ustedes si es que el resultado llega a ser correcto. Ustedes vean también, calculen de manera manual o en su computador, como quiera. Bien, a mí me sale este valor.
30.26, es decir, estaríamos hablando de $30.27 mensual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me sale lo mismo? Licenciado. Sí, licenciado. Entonces sigamos avanzando. Esto, el plan o la propuesta de crédito que el comerciante tendría sería el siguiente, ¿no? Diría, vendemos televisores a plazo, otorgamos un plazo de 36 meses y usted paga una cuota mensual de con 27 centavos. Entonces este sería su presupuesto. 6 meses, cuota mensual de $18 con 27 centavos. Dice en el fondo que se está cobrando intereses por tema de marketing, pero el tema es que debe crédito implica la aplicación de intereses, porque de lo contrario, los que estarían perdiendo son ustedes. ¿No? Ok, ejercicio. Vamos a seguir ahora con el mismo ejercicio. Sucede que el comerciante ya tiene esta información, ya sabe que si una persona quiere el crédito, tiene que pagar $18 con 20 centavos y le damos 36 meses que pague, para que pague. Y si alguien no quiere pagar, no quiere el crédito, entonces hace un pago al contado de 550. Entonces, para cualquier persona que sabe un poco de finanzas, sabe de que al multiplicar 18.27 por 36 meses va a salir más de 550, ¿no ve? Les está saliendo 657. Entonces, esta es la demostración de que el que paga crédito paga más frente al que paga el contado. Ok. Pero el comerciante dice, 36 meses es mucho tiempo. Y la persona cuando viene a la tienda se lo lleva el televisor y no me da nada. Entonces, el comerciante, vamos a hacer una variación ahora. El comerciante necesita un pago al inicio. O sea, lo que se denomina vulgarmente un enganche, ¿no? Un pago al contado, una cuota inicial. Y lo que quiere que esa cuota inicial un 10% del valor al contado. Entonces, lo que pide el cliente, ok, hagamos el crédito, pero le pediremos al cliente de que por lo menos debe pagar el 10% al contado y después el saldo se lo damos en 36 meses. Si hacemos esto, ¿qué va a pasar con la cuota, chicos? Sin hacer ningún cálculo, puro sentido común. Si le pedimos un anticipo o un pago inicial a la persona o al cliente, ¿qué va a pasar con la cuota? Va a reducir. Va a reducir, ¿no? Es obvio que va a reducir. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el pago al inicio. Ese pago al inicio estamos fijándole en 10%. Entonces, 10% de 550 es $55. ¿Okay? No creo que haya problema para esto, ¿no? Por lo tanto, el valor de las cuotas mensuales deben ser
recalculadas. Asumiendo constantes el resto de las variables. En otras palabras, el comerciante dice, no, lo dejaremos el plazo de 36 meses, lo dejaremos la tasa 12% capitalizable mensualmente. Lo único que le vamos a pedir es un pago al contado y por ende las cuotas son las que van a cambiar. ¿Cómo van a cambiar? Ya sabemos por sentido común que van a rebajar. ¿Okay? Entonces, para el efecto, vamos a utilizar tipos una fórmula que se utiliza en todo lo que es las ventas al crédito y que dice lo siguiente esta fórmula. El valor al contado de cualquier cosa es igual a la cuota inicial más el valor presente o el valor actual, como quieran, de las cuotas futuras. ¿Ya? Esta formulita no es de las anualidades, sino es una fórmula que se utiliza en las ventas al crédito, que nos dice que el valor al contado de cualquier cosa que se da al crédito es igual a la cuota inicial más el valor actual de las cuotas futuras. En la primera parte del ejemplo, ¿qué hicimos? Lo que hicimos es que no existía cuota inicial, por lo tanto, el valor al contado, en la primera parte de lo que hicimos en el ejercicio, esta cuota inicial era 0. Por lo tanto, la fórmula se había convertido valor al contado igual al valor actual de las cuotas futuras. Y eso es lo que aplicamos acá, aquí. Donde el valor actual era igual a los 550 y las cuotas futuras traídas al presente estaban dadas por esta fórmula, ¿no? Pero como ahora estamos estableciendo un valor al contado, una cuota inicial, ahora sí trabajamos plenamente con la información. Por lo tanto, diríamos, el valor al contado es 550. Y esto es igual a la cuota inicial. ¿Cuánto es la cuota inicial? 55. Más. ¿Cuánto es el valor actual de las cuotas futuras? No sé. Solo sé que le voy a dar la variable correspondiente, BA. O sea, repetimos una vez más en fórmulas. Aquí estamos diciendo que el valor al contado, le voy a decir BC, es igual a la cuota inicial más el valor actual de las cuotas futuras. Esa es la fórmula. Si nosotros decimos que la cuota inicial es igual a 0 o que no existe, como en el primer caso, ¿en qué se convierte nuestra fórmula? Se convierte que el valor al contado es igual al valor actual. Y así habíamos resuelto la primera parte del ejercicio. En esta segunda parte estamos estableciendo un valor al contado, o perdón, una cuota inicial. Entonces, la ecuación ahora la utilizamos con los tres términos en su plenitud. Por lo tanto, si bien no conozco el valor actual, no representa ningún problema porque lo puedo despejar. Simplemente llevando los 55 al otro lado, y va con el signo cambiado, y nos quedaría 495, que vendría a ser... Si ya sabemos cuánto es el valor actual, ahora puedo aplicar esta nuestra fórmula que ya conocemos, que es el valor actual de las cuotas futuras, de donde el valor actual ya no es 550, porque ahora tenemos una cuota inicial, entonces el valor actual es 495. Y calculamos
la incógnita. ¿Cuál sería la incógnita? La incógnita vendría a ser los pagos ERE. Estarían dados por la multiplicación de todo este factor, ¿no? Pues lo que hacemos inmediatamente es calcular los nuevos pagos ERE. Serían 12, 17, 18, 16, 16,44, muchachos. No sé si les da lo mismo a ustedes. Sí, dígame dónde salió eso. Con lo cual, ahora nuestra propuesta de crédito que le daríamos a los clientes sería: vendemos televisores al crédito con un valor, no un valor al contado, sino con un pago, una cuota inicial de $55, un plazo de 36 meses y cuotas mensuales de $16.44. Y si alguien quiere el televisor al contado, se lo lleva en 550. Entonces, de esta manera estaría estructurada nuestra propuesta de crédito, ¿no? Una cuota inicial de $55, plazo 36 meses, cuota inicial de $55 y una cuota mensual de $16.44. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Y esto que acabamos de hacer aplican las empresas que comercializan, por ejemplo, importadoras de vehículos, las que venden sus vehículos en cuotas. Si ustedes ven un flyer o la propaganda de cualquier coche, dice, vendemos este coche, les dan el valor al contado, pero si usted quiere crédito, le damos en 7 años plazo con un crédito en bancario, les dice, y lo que les establecen inmediatamente es el valor de las cuotas mensuales que ustedes tienen que pagar. Eso es lo que acabamos de aplicar en este problema. Lo mismo. Ok. Vemos en otro ejemplo. Dice un hotel un proyecto de construcción de hotel tiene previsto 2 años para su construcción. Toma. Luego de lo cual estima alcanzar utilidades de 120,000 por año durante los siguientes 20 años. Considerando un costo del dinero del 7%, hallar el valor presente o valor actual del proyecto de inversión.
Ok, en eso consiste nuestro ejemplo. Tenemos un proyecto de construcción de un hotel. Nos dicen que va a tardar 2 años en construirse el hotel. Después que se construya el hotel, va a empezar a funcionar y se estima que va a ganar 120,000 pesos cada año durante los siguientes 20 años. Se sabe que el costo del dinero es 7% y lo que nos están pidiendo, ¿cuánto es el valor actual o valor presente del proyecto de inversión? Bien. Primer paso, siempre es recomendable, es graficar. Listo. Les ayudo con el cero. Listo. ¿Cómo medimos el tiempo? Vamos, sugerencias. Por años, En licenciado. años. En años. ¿Qué nos da la pauta de que debemos medir en años? Porque estamos trabajando con utilidades de 120,000 por año, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué más sabemos? Obviamente habrá un primer año, un segundo año, un tercer año, un cuarto año, un quinto año, hasta el año número. ¿Hasta dónde llega? 20. 20. ¿Hasta el año 20? 22. 22. ¿Cómo es? ¿20 o 22? 20. 22. 22, ¿no? Porque el proyecto contempla 2 años que va a construir el hotel. Entonces es hasta el año 22. Ok. ¿Qué más? ¿Dónde ponemos los 120,000? En el año 22. ¿O no? Al Sí. finalizar cada año. ¿Sí? Al finalizar cada año. ¿Cada año o al año 22 nada más? No, cada año. Cada año, licenciado. Cada año, ¿no? Porque hay utilidades de 120,000 por año, dice. No dice en el año 22. Entonces, ¿desde dónde empezamos a poner 120,000? ¿Desde el año 1? ¿Desde el año 2? ¿Desde el año 3? ¿Desde dónde? ¿O desde el año 0? Desde el año 3. El año ¿Por 3, qué desde el año 3? porque la construcción dura 2 años y las utilidades Exacto. con Entonces, sí. la primera utilidad, ¿cuándo va a aparecer? Cuando termine el año 3. La segunda utilidad, ¿cuándo aparece? En el año 4. En el año 5. ¿Y cuántas veces va a aparecer 120,000? 20. 20. Listo. Ya está la información. ¿Qué variable me están pidiendo? ¿Cuál es la incógnita? El valor actual ¿Y en dónde el está eso? año 0. Me están pidiendo el valor actual y ese valor actual está en el año 0. ¿Vamos? Ok. Ya está volcada la información. Ahora, con esta gráfica y con los datos que tiene, este problema, ¿de qué tema corresponde? Este es de interés simple, de descuento matemático, es una ecuación equivalente, es una anualidad. ¿De qué se trata? Es Es una una anualidad. anualidad.
Anualidad. ¿Y qué les hace pensar que es una anualidad? Por los pagos iguales, el tiempo está en años también. Y dice que está el 7%. Como no dice nada, se supone que es anual. Todo estaría igual. Ya, si es una anualidad, ¿qué características tendría? Que sería una diferida. Pagos. ¿Y por qué crees que es diferido? Porque existe un periodo previo antes de la fecha del inicio de la anualidad y también Muy se bien. conoce el periodo de culminación. Entonces, hablamos de una anualidad diferida porque aquí hay 2 años donde no hay alguno. Se acaban los 2 años e inmediatamente aparecen pagos, ¿no ve? Entonces, eso para nosotros hemos aprendido que es una anualidad diferida. ¿Qué otra característica más tendrá? Una ordinaria Porque los 120,000, ¿cuándo se pagan? ¿Al al principio o al final del año? Al final fin. de cada Al final. Ya, ok, ordinaria. ¿Qué más? ¿Qué otra característica más? Simple. Es simple. Simple. Sí. Porque igualan ¿qué? Los, el Tasa de pago interés y la de tasa las de rentas. interés. Está bien. Los pagos son anuales y la tasa de interés es anual. ¿Qué más? Hay una característica más. ¿Qué más? deseado sería cierta, porque conoce el inicio y la fecha de culminación. Claro, es cierta porque sabemos cuándo empieza y cuándo acaba, ¿no? Este problema empieza en 0 y termina en el periodo 22 o en el año 22. Entonces, eso es cierta. Entonces, si ya ustedes saben, conforme a las características, que esto pertenece a una anualidad diferida, simple, cierta y ordinaria. Y ahí teníamos dos fórmulas, una que trabaja con valor futuro, otra que trabaja con valor actual. Utilizamos la fórmula del valor actual, ¿no ve? ¿Qué decía esa fórmula? Era muy similar a esta. Donde simplemente nos faltaba multiplicar por 1 más i dividido entre j, si es que tenemos j, elevado a menos k. Le habíamos dado ese nombre al periodo de diferimiento, ¿no? Entonces, esa es la fórmula de una anualidad diferida, simple, cierta y ordinaria que nos permite calcular su valor actual. Entonces nos vamos dando los datos que conocemos. ¿Cuáles son los datos que conocemos? El valor actual, no sabemos. La tasa de interés, sí sabemos, 7%. El plazo, sí conocemos. Hay dos plazos. ¿Cuánto vale n? 22. No, 20. Ay, dice 20 años. ¿Cuánto vale k? 2. 2. Ahora sí. ¿Qué más conocemos? Las rentas. Las Las rentas. rentas o las anualidades. Eso es 120,000. Ok, en este caso no tenemos J porque son tasas anuales, ¿no? Entonces, sobre la base de esta información, lo que tenemos que calcular es el valor actual.
Nos dirán 120,000 por 1 menos 1 más 7% elevado a menos 20. Pues esto lo voy a multiplicar. Todo esto dividido entre 7. Y esto multiplicado por 1 más 7. Elevado a menos 2. ¿Me confirman, muchachos, si sacan lo mismo? Sí, le está bien. Ok, entonces, el valor actual de este proyecto es 1.110.000 y este dato lo tendríamos en el periodo cero, ¿no? ¿Cuánto vale el proyecto hoy día? Es 1.110.000. ¿Preguntas? Ejercicio número 3. Se tiene previsto recibir 6 pagos iguales por un importe de 55,000 cada semestre. Tiene previsto recibir 6 pagos iguales por un importe de 55,000 cada semestre. No, 55,000, un importe de 55,000. Un importe de 55,000 al cabo espérenme, déjenme pensar un ratito. Al terminar el primer año, al concluir los 18 meses, al final del segundo y tercer año y a la terminación del quinto año. Sabiendo que el costo del dinero es del 6%, calcular el valor futuro de dichos pagos. Ahora sí, unos minutos para que lo piensen. Un minuto para que lo piensen y luego hacemos conmigo.
¿Qué, chicos? Primer tema. Grafique. ¿Cómo miden su gráfica? Sería en años, pero habría que convertir primero. En meses sería, licenciado. ¿En qué? En meses. Tú trabajarías en meses. ¿Otra propuesta? Bimestres. Bimestres. Entonces tenemos una opción. Alguien quiere trabajar en meses, otro quiere trabajar en bimestres, otro quiere trabajar en años. ¿Alguna propuesta más? El licenciado podría ser en semestres. Tú quieres trabajar en semestres. Ok. A ver, la respuesta en función a qué vamos a dar. A ver, dicen 6, primero un cachito. Veremos 6 pagos iguales por un importe de 56,000. Año 1, 18 meses. Año 2, año 3, año 4. Nos falta uno más, ¿no? Sí, Del licenciado, año falta un 5 periodo y más. 6 le vamos a poner. Ahí están los 6 pagos. Entonces, en función a qué vamos a decidir si es meses, bimestres, años. ¿Cuál es la pauta para saber con qué voy a medir? La tasa de interés. La tasa de interés La tasa de interés, ¿cada qué tiempo es? Anual. Anual. Bien. Esto deberíamos medir todo en años. Implicaría que tenemos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Cuántos años? 6 años. 6 años. 6 años, ¿no? Ya. ¿Qué más? Cada importe se hace al final de año. Ya, 55,000, ¿dónde vamos a poner? al finalizar el primer año. ¿Sí? ¿Nada más? Lic, también sería la mitad entre el primero y segundo año. ¿Eso cuándo sería? Los 18 meses. Ya, pero no estamos trabajando en meses. 1.5. Y medio. Cero. En el año 1.5, ¿no ve? ¿Cuánto? 55,000. Ya, después, Al final del año 2, igual 55,000. Y del año 3. Cinco y 6 más. 5 y 6. Ya, entonces tendríamos 3, 6, tengo 7 pagos, ¿no? En el cuarto año no hay algún pago. Perfecto. Así. ¿Qué es lo que les están pidiendo? El valor futuro. El valor futuro. ¿Dónde está eso? En el año 6.
Listo. ¿Qué tipo de problema es esto, chicos? Una asco. ¿Para ti es una anualidad? Sí, ¿Por qué? porque los pagos son iguales. Porque la tasa de interés está igual en años y bueno, el tiempo que compartirlo en años igual. ¿Cuál es la definición de una anualidad? Que sus pagos son iguales y la tasa de interés, No tiene nada que ver la bueno, tasa en la los definición pagos, de una digo, anualidad. No es anualidad, Lice, ¿No es para ti? ¿Por qué? porque se supone que los pagos y los tiempos tienen que ser iguales, pero ese 1.500, digo, ese 55.000 en el año 1.5 ya hace variar. Ujú. Entonces, ¿cómo los resuelves tú este ejercicio? ¿O no se puede Mm, resolver? Se puede, todo es ¿Cómo? posible. ¿Cómo? Sería ¿cómo se dice? Un interés, un problema de interés compuesto. Ok. Bueno, sí, a ver, Otra posición? Gracias. Un muchacho, un varón, a ver qué opina. ¿Qué pasa? ¿No tengo varones en la clase? Bueno, licenciado, por mi parte opino lo mismo que la compañera dijo, Si no es tú una nomás me anualidad. contestes, porque es esto de, a ver, vas a disculpar que te corte, pero no puede ser que no tenga más que 3 alumnos en clases. Los voy a buscar. A ver, ¿dónde está el señor? Buscaremos a otra persona, porque si no, parecería que entre 4 personas hacemos la clase y no trabajamos con nadie más. A ver, el señor Alejandro Pacosillo, Buen día, licenciado. ¿qué opinas tú? Pues sí, sería lo mismo que la compañera, porque ese año y medio es el que varía. Porque si nos Sí, pero ponemos... este problema, ¿de qué sería? ¿De qué tipo sería este problema? ¿Es una anualidad? No, licenciado, es un problema de interés. Ok, gracias. Entonces, para que sea una anualidad tiene que cumplir la definición, ¿no? Pagos iguales hechos en tiempos iguales. Y aquí tenemos pagos iguales, pero los tiempos no son iguales. Acá tengo un pago de 1 año y medio, en el año 4 no tengo ningún pago. Entonces, este problema, cuidado que me digan que es una anualidad, que es simple, cierta, etcétera. Esto no es un problema de anualidades. Este es un problema de interés compuesto. Y la manera de resolver pues, es bien fácil, ¿no? Ustedes dirían, el valor futuro no es otra cosa que los 55.000, el primer pago lo llevan hasta el final a la tasa del 0.06 y lo llevan por un periodo de 5 años, más los otros 55.000 por la tasa del 0.6 y lo llevan por un periodo de ¿cuántos? De 4.5 años, ¿no? No, miento. Este 5, sí, 4.5. Más los otros 55.000 multiplicado por la tasa 0.06. Este viaja 4 años. Más 55.000 por 1 más 0.06.
elevado a, estamos en el cuarto pago. El cuarto pago viaja 3 años. Más 55,000 por 1 más 0.06. Este viaja un periodo. Y más 55,000 que no viaja a ningún lugar porque ya está en el año 6. Esta sería la fórmula, esta sería la manera de resolver el problema con puro interés compuesto. ¿Está claro? Entonces, Sí, Luisa. tienen que saber Yo interpretar la tengo una información. duda. ¿Preguntas? ¿Tenías alguna pregunta? Sí, Lick. Entonces, ¿en qué caso sería una anualidad general? Te pregunto, ¿cuándo es una anualidad general? Porque, bueno, yo según tenía entendido era cuando los plazos de interés y los pagos son diferentes. Pero digamos, en este caso solo serían los plazos. No. La definición de una anualidad general, tú lo has dicho. Periodos de pago no son iguales a los periodos de capitalización de los intereses. Eso es una anualidad general. Pero este caso no es una anualidad, entonces mucho menos le voy a decir general. Si no es una anualidad, ¿cómo voy a pensar en características? No viene al caso. Este no es un problema de anualidad, es un problema de interés compuesto. ¿Y por qué no es anualidad? Porque no tenemos pagos iguales hechos en tiempos iguales. No cumple con esa definición. No estoy comparando periodos de pago con periodos de capitalización. No, estoy diciendo primero, ¿es una anualidad o no? Y la conclusión es que no es, porque yo no veo sucesión de pagos hechos en tiempos iguales. Entonces, si no es anualidad, no viene al caso decir si es general, si es ordinaria, etcétera. No viene al caso. ¿Por qué? Porque no es una anualidad, no es un problema de anualidad. Tendríamos que tener otro problema donde primero vea que es una anualidad y después que sé que es una anualidad, recién ver qué características tiene. Será otro problema con otras características. Más adelante lo veremos. Entonces, les voy a dar un problema, pero obviamente no les voy a decir que es una anualidad general. Tenemos que pensar, tenemos que saber identificar, ¿ok? Pero esto, repito una vez más, el problema número 3 no es problema de anualidad. Entonces, no tengo que pensar si es cierta, si es simple, si es general, si es perpetua. No tengo que pensar. ¿Por qué? Porque no es anualidad. Cuando lo sea, recién voy a pensar qué características tengo. ¿De acuerdo? A ver, otro problema. Una oficina es alquilada por dólares 250 a ser pagado al inicio de cada mes durante un plazo de 2 años. Se desea sustituir dichos pagos por una suma, por una única suma de dinero a pagar al contado, conociendo que la tasa de interés es del 6% capitalizable mensualmente. ¿Listo? Ahí tienen otro problema. Una oficina dice que es alquilada por 250 dólares que se cancela al inicio de cada mes. El contrato de alquiler es de 2 años. Pero como no tenemos tiempo para venirle a pagar a la dueña de la oficina todos los meses, le decimos
A ver, dígame, ¿cuánto quiere que le pague al contado hoy día para sustituir ese alquiler que está previsto cada mes? No quiero venir todos los meses. Dígame cuánto le tengo que pagar hoy día. Todito se lo voy a pagar por los próximos 2 años. ¿Qué tipo de problema es? 1 minuto. ¿Cómo es, chicos? ¿Qué tipo de problema es? Es ASCA, licenciado. ¿Sí? ¿Por qué? Simple, cierta, anticipada. ¿Por qué crees eso? Porque es simple porque los plazos y, no, perdón, el interés y los pagos son iguales. Es cierta porque conocemos la fecha de inicio y la fecha de culminación. Y es anticipada porque el pago se hace al inicio de cada periodo. ¿Cómo sabes que es anualidad? Porque van a ser pagos iguales durante 2 años, cada mes, pero cada mes hay que pagar los 250 Ya, ¿en qué medimos primero la gráfica? en El tiempo. meses. Vamos a medir en meses, Meses. ¿no? Ok, ¿qué va a pasar en el primer mes? ¿2 meses, 3 meses? ¿Cuántos meses vamos a tener? 24. 24. 24. Ya. ¿Qué más? Cada La plazo renta de inicio de mes. 250, ¿dónde vamos a poner? al inicio. Al inicio de cada mes. Entonces va a estar acá adelante, ¿no? 250 aquí, 250 aquí. ¿Cuántas veces vamos a tener 250? 24. 24. 24. Listo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que tenemos pagos iguales hechos en tiempos iguales. Entonces ya tengo una primera definición. Se trata de una anualidad, porque cumple con esta definición. Pagos iguales hechos en tiempos iguales. Una vez que sé que es una anualidad, recién se ponen a pensar qué características tiene y cuáles serán. Simple. Licenciado. Porque los pagos y son iguales con los tiempos. Los pagos tiempos son Mensualmente. mensual y la tasa Capital igual mensualmente. ya es simple. ¿Qué más? Otra característica. Cierta. Es cierto.
¿Por qué sabemos que es cierta? Porque conocemos Porque el sabemos inicio. la fecha de inicio y la de culminación. Listo. ¿Qué otra más? Y anticipada, licenciado, porque es al inicio de cada periodo. Muy bien. ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que me pide el problema? El valor actual. Valor actual. El valor actual. ¿Y dónde está el valor actual? En el periodo 0. ¿Vamos? Y en las anualidades simples, ciertas y anticipadas, ustedes tienen dos fórmulas. Una para utilizar el valor actual y otra trabajando con el valor futuro. Entonces, lo único que tendrán que hacer es identificar sus variables que conocen. El valor actual no saben. Tasa de interés sí conocen. Es 6%. J sí conocen. ¿Cuánto vale? Vale 12. 2. R conocen, sí, es 250. Y el plazo conocen, sí, conocemos 24 meses. O si quieren pongan 2 años, luego multiplican por J y va a salir los 24 meses, ¿no? Entonces esa será la identificación de sus datos e inmediatamente agarrarán la fórmula del valor actual de una anualidad simple, cierta y anticipada. Vamos de acuerdo, chicos, ¿preguntas? Ok. El siguiente martes vamos a hacer algunos ejercicios más, atendiendo un poco la preocupación del compañero que habló hace un momento. Vamos a hacer algún ejercicio de una anualidad general. No les voy a decir cuál es. Primero me van a ayudar a identificar. Y luego vamos a ver cómo hacemos en el caso de que se presentan anualidades generales, cómo resolvemos. ¿Ok? Pero la mano se viene así. Problema, identifican qué tipo de problema, determinan qué herramienta les ayuda y resuelven el problema. Es que no quería enseñar fórmula, ejercicios, fórmula, ejercicios. Y ahora ustedes están dando cuenta de que de la interpretación de los datos que ustedes tienen, saben identificar a qué problema corresponde. Esa es la manera en que vamos a ir trabajando. Ok, chicos, nos vemos el día martes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, licenciado. Viernes.